Os voy a dejar en manos de dos personas que yo creo que todos tenemos muchas ganas de escuchar, Adrián Almazán y Luis González Reyes. Por si acaso a ellos les da vergüenza, os digo que han publicado un libro juntos que se llama De crecimiento del qué al cómo en el 2023. Han publicado muchas más cosas juntos, ¿no? Y por separado, que animo a leer. Y sin más, os voy a dejar, ellos se presentan a sí mismos, yo controlaré el tiempo y luego tendremos tiempo para que preguntéis todas las dudas que queréis preguntar. Así que está en vuestras manos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias también a todas por estar aquí el sábado por la noche a revisar, ¿no? Pero bueno, y sobre todo pues muchas gracias a la organización, ¿no? Porque los que hemos sido invitados somos conscientes un poco de lo que se ha dilatado esto en el tiempo, la tarea que ha habido detrás, lo cuidadosos que han sido con hacerlo, así que muchísimas gracias por hacerlo posible también en este territorio, ¿no? Y nada, habíamos pensado en presentarnos así de forma cruzada. La verdad es que haciendo un poco de retrospectiva, yo a Luis no lo conozco desde hace tanto tiempo, pero parece como si hiciera mucho tiempo, ¿no? Hasta el punto de que hemos venido sin saberlo hasta con el jersey de la misma cosa, ¿no? Quizá tiene que ver con que hemos pasado demasiado tiempo juntos y trabajando no solamente en cosas como el libro, sino una serie de informes que también va a contar. Yo diría que nos hemos juntado sobre todo por la preocupación que compartimos en torno a las problemáticas del ecologismo social. También Luis es químico, ¿no? Pero que en un mundo mejor y decrecentista creo que también podríamos ser amigos y por eso nos hemos hecho amigos, ¿no? Porque si no tuviéramos que dedicarnos a pensar sobre esto, haríamos cosas más agradables como salir a montar en bici o jugar juegos de mesa, que es lo que nos gusta hacer cuando no tenemos que hacer estas cosas, ¿no? Así que nada, para mí también ha sido siempre un gusto poder trabajar y compartir con él, porque yo creo que es una de las personas que tiene más trayectoria en el ecologismo social, ¿no? Pensando no solamente la insostenibilidad en las sociedades capitalistas industriales, especialmente desde la perspectiva de la energía, ¿no? Con su libro La espiral de la energía, sino también un poco arremangándose para pensar qué podría significar hacer un decrecimiento en la práctica, ¿no? Así que nada, os dejo con él, que comenzará la primera parte de esta charla. Bueno, pues yo no voy a presentar todavía a Adrián, le voy a presentar después, cuando lleguemos a su segunda parte. Y lo primero es que querría agradecer el estar aquí hoy, no solo por la invitación, sino porque cuando uno habla y el resto le escuchan, pues le están dando un privilegio, así que gracias por el ratito de privilegio que me vais a conceder por este rato de escucha. Yo voy a empezar así como con una mirada más macro, más en general, ¿no? De cómo aterrizamos el decrecimiento a territorios como en el que vivimos, para después hacer una mirada mucho más concreta en uno de los sectores, el que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, que se encargará Adrián, ¿no? ¿Qué sería esto del decrecimiento, ¿no? ¿O cómo lo trabajamos? Lo llevamos trabajando Adrián y yo pues dentro de un abanico plural, ¿no? Cuando estamos hablando del decrecimiento. Pues por una parte con una triada de políticas que tienen el foco en afrontar la crisis ecológica que estamos viviendo. En primer lugar, una reducción en el consumo material y energético hasta meternos dentro de los límites, bueno, pues de lo disponible a nivel ecosistémico. En segundo lugar, una localización de los ciclos de producción y consumo, y acoplada a esta localización, inevitablemente hay un proceso de diversificación, porque si tú quieres abastecerte en cercanía de los bienes y servicios que necesitas una variedad grande de bienes y servicios. Y en tercer lugar, desde el punto de vista metabólico, necesitamos transitar desde un metabolismo de base industrial hacia un metabolismo de base agraria, pero no de cualquier tipo de agricultura, sino aquella que tiene que ver con los parámetros de la agroecología. Y esto en realidad bebe de entender que las sociedades humanas, bueno, pues somos limitadas, impotentes en muchos casos, para adaptarnos bien al planeta en el que vivimos. Es un planeta que tiene unos recursos limitados, tenemos que apañarnos con la materia que existe en el planeta, apenas entran meteoritos, apenas entra materia nueva, y por lo tanto esto de la economía circular es un absoluto requisito imprescindible para cualquier sociedad o cualquier entramado vivo que quiera perdurar en el tiempo. Bueno, esto de la economía circular está inventado ya en el planeta Tierra, lo han hecho el conjunto de los ecosistemas a través de su capacidad de reutilizar una y otra vez el fósforo, el nitrógeno, el carbono, y etcétera, ¿no? Y lo que tenemos que hacer los seres humanos es acoplarnos a cómo funciona esa vida, hacer un metabolismo que se inserte dentro de la trama de esa vida, y esto tiene que ver con un metabolismo, ya digo, de base agroecológica, no industrial ni de servicios. En segundo lugar,
vivimos una sociedad con fortísimas desigualdades, de manera que cuando queremos pensar en transiciones, en transformaciones sociales, pues que se acoplen no solamente a los límites ambientales, sino también a esas fuertes desigualdades, tenemos que pensar en políticas redistributivas, pero de las de verdad, en las que pongamos sobre la mesa procesos de expropiaciones, de ocupaciones, de abolición de deudas, y esto tiene que desempeñar un papel central en los procesos de transformación que llevemos a cabo. En tercer lugar, otro de los elementos clave dentro de todo este proceso es que no solamente nos enfrentamos a desigualdades desde la perspectiva de clase y que tienen mucho que ver con nuestro modelo socioeconómico, con el capitalismo, sino que también nos atraviesan otra serie de desigualdades. Una de ellas son las de género. Una de las expresiones de estas desigualdades patriarcales es, a nivel económico, la escisión entre producción y reproducción y la especialización por géneros de cada uno de ese tipo de tareas. Así que tenemos que pensar en transiciones económicas en las que seamos capaces de fusionar esas dos actividades básicas para la existencia humana, la producción y la reproducción, y, por supuesto, hacer un buen reparto de esas tareas. Estos tres tipos de transformaciones son fundamentales, pero estos tres tipos de transformaciones, si no pensamos en trascender el sistema socioeconómico que de alguna manera nos atenaza, el capitalismo, no vamos a poderlas llevar a cabo. Y pensar en trascender el capitalismo, en pensar en otro tipo de economías que no estén al servicio de la reproducción de beneficios, sino al servicio de la satisfacción de las necesidades humanas en armonía con el resto del planeta, pasan en gran parte por recuperar nuestra autonomía económica. También nuestra autonomía política, pero me voy a centrar en el plano económico. Recuperar nuestra autonomía económica es ser capaces, colectivamente, porque individualmente no podríamos, de producir los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Esto pasa necesariamente por un proceso de desmercantilización y de desalarización de nuestras vidas. Bueno, pues estos serían como los ejes centrales, ¿no?, sobre los que inspirar procesos de transformación. Hace algunos años, en un equipo así en el que estuvimos pues, bastantes personas, entre otras estuvimos Adriana y yo, pero no en solitario, empezamos a pensar en cómo podrían ser estas transformaciones dentro del marco del Estado en el que nos movemos, del Estado español, y en la década en la que estamos en la actualidad. Era un trabajo en el que decíamos, ¿qué pasaría si pusiésemos en marcha estas políticas, ¿no?, desde el punto de vista económico? ¿Qué repercusiones tendrían? Uno, a nivel climático, emisiones de la economía española, y dos, desde el punto de vista de los trabajos. No digo de los empleos, digo de los trabajos en general, que incluyen los empleos, pero hablan también de otra serie de labores no remuneradas e imprescindibles para la supervivencia humana. Es decir, no intentábamos proyectar el futuro, no era una cosa que dijésemos, esto es lo que va a suceder. No, decíamos, si pusiésemos en marcha este tipo de cosas, ¿qué es lo que ocurriría, ¿no? ¿Qué consecuencias tendrían? Y cuando pensábamos en qué tipo de cosas íbamos a poner en marcha, lo hacíamos dentro del marco de lo que había sucedido en las últimas décadas en la economía española. Es decir, no modelábamos aumentos en determinadas ramas productivas por encima de lo que había ocurrido, ni descensos por debajo de lo que había sucedido, sino que nos metíamos dentro de lo que, bueno, podríamos decir es políticamente factible, ¿no?, en nuestros marcos, ¿no? Bueno, pues las conclusiones de ese trabajo, la primera de todas es, ojo, la mayoría de las horas de trabajo que dedicamos no las hacemos en el plano productivo, mucho menos en el marco asalariado, sino que son horas reproductivas que no tienen detrás pues, un componente de salario. Y esto nos coloca en el centro el entender que cualquier tipo de transformación a nivel económico tiene que contemplar este tipo de actividades, estas actividades reproductivas no remuneradas, porque son fundamentales para la satisfacción de nuestras necesidades y son fundamentales para entender cómo son nuestras vidas. Bueno, pues en el trabajo modelábamos tres escenarios, uno que denominábamos business as usual, seguimos como si nada, otro que era una especie de Green New Deal decrecentista, bastante desarrollo de las renovables, pero algunos elementos característicos del decrecimiento, y una tercera que sería esta parte más del decrecimiento que caracterizaré con un poco más de detalle, ¿no? Y decía, modelábamos qué tipo de impacto tenía esto desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, y lo que veíamos es que este Green New Deal decrecentista y este decrecimiento tenía una reducción importante en las emisiones. Y una de las cosas que nos preguntábamos es, ¿cómo de suficiente son esas reducciones, ¿no? Lo comparábamos con lo que está planteando Naciones Unidas para intentar no superar, si es que es posible ya, el 1,5 grados de aumento de temperatura respecto a los periodos preindustriales, y nos dice hay que reducir las emisiones del orden del 7,8% al año, de media a nivel planetario,
Esto en una década, que era el tiempo de estudio 2020-2030, significaban una reducción de aproximadamente un 58%. Pero esto es de media a nivel global. Un territorio como el español, que es uno de los principales responsables per cápita históricos y en términos absolutos de emisiones de gases de efecto invernadero, no se puede quedar en la media. Claramente, desde una perspectiva de justicia climática, tiene que estar por encima de la media. Pongamos que en lugar del 7,6 nos coloquemos en el 10, esto significaría en la década aproximadamente una reducción del 65%, que viene a ser más o menos este 68%, ¿no? Esto hay que tomarlo más a modo cualitativo que cuantitativo, porque os podéis imaginar pues que, bueno, que esto hay que tomarlo, ya digo, con algunas precauciones. Bueno, estos son un poco los datos que nos daban, grosso modo, a nivel climático, y decíamos, bueno, pues este escenario, que ahora caracterizaré, ¿no?, pues podría meternos en la senda adecuada, ¿no? ¿Qué ocurría cuando esto lo traducíamos en horas de trabajo y más en concreto a nivel de empleos? Bueno, pues podríamos decir que se producía un drama sin paliativos en una sociedad como la nuestra, que depende del empleo para satisfacer sus necesidades, que está embebida, ¿no?, pues en unos marcos mercantiles, que además tiene unas desigualdades muy importantes en nuestra sociedad y además unas bolsas de miseria y de pobreza en absoluto desdeñables. Lo que aparecía era una destrucción de un 10% en las horas de empleo asalariado, que, repito, no se puede calificar de otra forma que de un drama social, ¿no? Y tenemos que atender a estos dos elementos, ¿no?, el elemento ambiental y a la vez el elemento social. Bueno, antes de meterle el diente a esto, ¿qué tipo de transformaciones se modelaban? Lo que veis aquí es como el agregado de un detalle muchísimo mayor. Íbamos a subramas de actividad. Esto es el agregado. Cuando ahí pone turismo, debajo de turismo había un montón de cositas distintas, ¿no? Y es como el resumen de esta historia, ¿no? En barras negras es cómo evolucionaban las emisiones. En todos los sectores había una reducción. Ahora iremos viendo por qué. Y en barras de un color que no sabría decir cómo es, si verde o gris o qué, ¿no?, pues eran las horas de trabajo, ¿no?, y cómo evolucionaban en distintos sectores. Bueno, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con estos cuidados no remunerados, sobre todo en el ámbito del hogar, pues descendían de forma muy importante pues en las emisiones, fundamentalmente debido a dos elementos. Uno, desplome de la movilidad motorizada pues en ciudades, ¿no?, que estaba asignado, ¿no?, esas emisiones ahí al ámbito de los hogares. Y dos, desplome muy importante en los gastos de climatización. Y esto cambia no solamente que tengamos unos mejores aislamientos en nuestras casas, que por supuesto también, y esto también estaba modelado dentro del trabajo, sino que pensemos también en un cambio en cómo tiene que ser el nivel de confort. Yo vengo de un pueblo de Extremadura en el que no había calefacción en las casas, había un brasero, calentabas a las personas, no calentabas el conjunto del edificio y el conjunto de las estancias. Y son concepciones diferentes y a lo mejor tendríamos que pensar en concepciones de ese tipo. Los cuidados remunerados, pues los manteníamos aproximadamente igual en el número de horas, intentando modelar que, bueno, pues había una reducción de la actividad económica en general. Pues también era difícil pensar que el Estado de pronto iba a tener una capacidad de inversión muchísimo mayor, ¿no?, en toda una serie de elementos que estaría guay que aumentasen, como la sanidad o la educación, ¿no?, pero que, bueno, pues era complicado, ¿no?, en ese tipo de escenarios. Había tres sectores como los servicios, el comercio y la administración del Estado que también reducían sus emisiones y sobre todo también por estos cambios, ¿no?, en lo que tenía que ver con la climatización de los espacios. El sector financiero bajaba en emisiones y sobre todo bajaba en actividad porque lo que estamos modelando es una transformación económica desde economías financiarizadas hasta economías más basadas en lo que es la economía productiva, y veremos que dentro de la economía productiva también una serie de cambios. Necesitamos menos finanzas porque de hecho es uno de los principales problemas que tenemos en nuestras economías, ¿no? El sector de las TIC no voy a entrar porque va a entrar Adriana a continuación, pero era otro de los que bajaban para abajo, ¿no?, y teníamos pues un modelado consciente de la mochila ecológica que tienen estos sectores. El sector industrial probablemente es el más apasionante de todos en cuanto a las transformaciones que se producen, porque digamos que tiene como tres grandes vectores. Un primer vector, y es que hay parte del sector industrial que claramente tiene que decrecer o incluso que desaparecer, pues porque no tiene que ver con la satisfacción de nuestras necesidades y sí que está teniendo que ver mucho con la destrucción socioecológica, ¿no?, de los entornos en los que vivimos. En segundo lugar, hay una parte muy importante de cosas que sí que necesitamos para vivir, que estamos importando de forma masiva y que tendremos que producir en cercanía, de manera que lo que necesitamos es pensar también un aumento de determinadas ramas productivas y además pues, más diversificadas en el territorio.
Y la tercera transformación es que necesitamos cambiar de forma muy importante también cómo producimos y a qué llamamos industria, incluso el concepto de industria, ¿no? Repensando pues, una producción más acoplada pues, con los límites ambientales, ¿no? Y que pensemos realmente en algo que no sea contaminante, como en gran parte es. No voy a entrar ahora en ello, pero esto daría como para un desarrollo bien largo, ¿no? El turismo, por supuesto, desciende, aun entendiendo que en el turismo no tiene que descender todo en la misma medida. Descienden sobre todo los viajes a larga distancia en avión. En segundo lugar, descienden quienes se hospedan en hoteles de 5 estrellas. Estos dos son los principales emisores de gases de efecto invernadero del sector turístico y no desciende tanto todo lo que tiene que ver con el mundo de la hostelería, que tiene unos niveles de emisiones menor y que sostiene también unos niveles de empleo no desdeñables, ¿no? Con lo cual, bueno, era un sector que no llega a desplomarse, aun teniendo una disminución importante. El transporte, que duda cabe, que tenía una bajada muy importante, el marítimo, y esto hablaba de economías más locales, menos enganchadas a las cadenas de valor globales, con un desplome claramente de la aviación, y que a pesar de que se apostaba por el tren como un articulador pues, del territorio, bueno, pues no generaba la suficiente cantidad de empleos como para pensar que eso se mantenía, sino que teníamos un descenso importante ahí. Y a partir de ahí veríamos tres sectores que son de los tractores, ¿no? En nuevos empleos: el energético, haciendo una apuesta pues, por esa transición desde un modelo fósil y nuclear hacia modelos renovables, y pensando que además las renovables industriales no son el final del camino, sino que son parte de un camino que tiene que profundizarse más, ¿no? Hacia renovables realmente renovables. La construcción, muy acoplada al turismo, que también descendía de forma muy importante, a pesar de la apuesta por la rehabilitación que comentaba anteriormente, ¿no? Y por último, la silvicultura y la alimentación eran clarísimamente los dos sectores que más aumentaban en el plano de la economía productiva salarizada, porque de lo que estamos hablando es de un modelado hacia economías más basadas en el sector primario y, repito, menos en el sector terciario y en el sector secundario. Pues, ¿cómo quedaría la economía española si se pusiesen en marcha ese tipo de políticas que modelábamos pues, después del 2030, si hubiéramos empezado en el 2020? La primera idea es lo que decía anteriormente: una destrucción de 2 millones de puestos de trabajo si mantuviésemos el tipo de jornadas laborales que tenemos en la actualidad, unas 37 horas y media de media, 40, ¿no? Nominalmente. Repito, un drama sin paliativos. Y a nivel de cómo se estructura la economía, pues pensábamos en economías que tengan actualmente, a nivel de horas de trabajo, pues los cuidados remunerados, sanidad, educación, comercio y servicios, como los grandes sectores, ¿no?, que aglutinan al empleo pues, de la población española, y a continuación turismo, transporte, alimentación, construcción, industria y administración del Estado. Si pusiésemos en marcha este tipo de transiciones, lo que tendríamos es que estas tres seguirían aglutinando una parte importante del trabajo, pero a este trío se le sumaría una, que es la de alimentación, que pasaría a estar pues, como a ese nivel de las que más empleo pues, aglutinan, ¿no?, a nivel de la economía, ¿no? Estamos reprimarizando la economía, no lo hacemos al chasquido de un dedo o de 2 dedos, porque con un dedo solo no puedes hacer el chasquido, sino que necesitas pues, un poquito de tiempo para hacer ese proceso de transformación. Y de los que están detrás, pues caerían el transporte y la construcción, que pasarían como un tercer nivel. Esto, si se mantiene el actual reparto, ¿no?, pues de jornadas laborales, y tuviésemos jornadas laborales de 37 y media, 40 horas semanales. Si pensamos en jornadas laborales de 30 horas, lo que era una destrucción de 2 millones de puestos de trabajo pasa a ser una construcción de 1.300.000 puestos de trabajo. Y esto marca un mensaje clarísimo, y es: a la vez que necesitamos hacer las transiciones desde el punto de vista ecológico, necesitamos hacer transiciones desde el punto de vista pues, de luchas sociales, de articulaciones sindicales, y uno de esos elementos, no el único, pero uno de los elementos que desempeñan un papel importante es esa reducción de la jornada de trabajo. Una reducción, por supuesto, sin reducción salarial, con cómputo semanal, porque lo que queremos es repartir el empleo, no precarizarlo ni demás, ¿no? Y pensando no en ligarlo al aumento de productividad, porque no queremos más productividad, queremos menos productividad, porque necesitamos una economía que produzca menos, no que produzca más constantemente, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo quedarían nuestras vidas si esto se pusiese en marcha, ¿no? Pues lo que descubrimos es que frente al no hacemos nada, trabajaríamos menos horas. Bueno, ni tan mal, ¿no? Menos horas de trabajo. Pero además trabajaríamos de forma distinta.
trabajaríamos más horas en toda esa parte de cuidados no remunerados, que aunque sean trabajos que a lo mejor no nos apetece nada hacer, pero le encontramos el sentido. Yo cuando tenía que limpiar el culo a mi hija, pues no me apetecía limpiarle el culo, pero encontraba totalmente el sentido a limpiarle el culo y, bueno, pues lo hacía, si no a gusto, desde luego no a disgusto, ¿no? Pero hay muchos de nuestros trabajos remunerados a los que no le encontramos el sentido, nos levantamos todos los días a ir pues, a hacer algo pues, que no sirve para nada socialmente, ¿no? Y bueno, pues trabajar más horas en lo que tiene que ver con los cuidados y menos horas en el empleo asalariado, ya trabajemos para el Estado o ya trabajemos para el sector privado, bueno, pues puede tener como un sentido social. Y además aparecía otra nueva categoría de trabajo, actualmente muy pequeña en nuestras sociedades, que es un trabajo comunitario con fines productivos, por ejemplo, un huerto comunitario que produce una parte de la alimentación que sostiene nuestras vidas, que no es un trabajo salarizado, no hay un intercambio monetario de por medio, pero sí que es un trabajo productivo que satisface necesidades humanas y que de pronto nos permite ir avanzando a esas posiciones poscapitalistas en las que ganemos esa autonomía que necesitábamos. Bueno, pues a partir de ese trabajo hemos ido haciendo otra serie de ellos. Por ejemplo, hicimos en el que en lugar de modelar pensando en el cambio climático, pensábamos en la pérdida de biodiversidad, pero los resultados cualitativamente eran los mismos. La economía se tiene que hacer más pequeña para dejar de ser una economía depredadora de la biodiversidad. Como consecuencia de ello hay una pérdida neta de empleos si no hacemos un reparto del trabajo con una reducción de la jornada laboral. Y muy recientemente acabamos de publicar otro, en este caso para el caso concreto de las Islas Baleares, intentando hacer un modelado de cómo hacer transiciones en un archipiélago en el que el turismo es arrollador y en el que podríamos decir, simplificando, que no se produce nada importante para las islas, o sea, para la vida de las personas que habitan esas islas, ¿no? Y bueno, pues cómo hacíamos esas transiciones y las conclusiones venían a ser cualitativamente las mismas, ¿no? Economías más pequeñas, transiciones pues con una cierta paulatinidad, a pesar de lo acelerado, ¿no? Y la importancia de ese reparto de los empleos. Y me diréis, bueno, pues esto lo dices tú, que estás dentro del marco del ecologismo, ¿no? Pero esto, el mundo sindical no quiere ni oír hablar de esto. Bueno, creo que el mundo sindical está cambiando bastante al respecto de estos temas y con el mundo sindical hemos venido haciendo también toda una serie de trabajos con esta línea y con esta mirada decrecentista. Este fue el primero que hicimos, en el cual pues, aparecía la firma de ELA, el sindicato que gana las elecciones en el País Vasco, no un sindicato minoritario, sino el que las gana, LAB, que es el secundario, el que queda segundo, ¿no?, en las elecciones sindicales, más otra serie de sindicatos ahí funcionando, ¿no? Y, por ejemplo, aquí planteábamos cómo la industria automotriz tiene que bajar y bajar de forma muy importante. No focalizábamos en la reconversión, sino que focalizábamos en la reducción de la industria automotriz. El siguiente que hicimos, que además lo hicimos a la limón, fue para ELA y era pues, un estudio que les sirvió para su debate interno, ¿no? Pues con cómo abordar esas transiciones dentro del marco de Hego Euskal Herria, ¿no? Y con esta mirada decrecentista. Hicimos uno parecido para CGT y otra coalición de organizaciones sindicales y políticas catalanas, en el cual pues, pensábamos para en concreto el territorio catalán, cómo pensar también esas transiciones y aterrizadas a cada uno de los sectores de su economía. Hicimos uno parecido para La Palma, para la isla de La Palma, que se publicó hace poquito tiempo, ¿no? Y nos hemos ido metiendo en informes también sectoriales y también de la mano con distintos sindicatos. Con LAB hemos ido trabajando 6 sectores de la economía del conjunto de Euskal Herria pensando en cómo hacer las transiciones. Algunos de los sectores que podríamos decir amables, pues por ejemplo sectores de cuidados, y digo amables porque lo que planteas es tienen que mejorar las condiciones laborales y además es un sector que tiene que crecer, ¿no? Bueno, pues esto claro, pues está fácil decirlo, ¿no? Es como mucho más guay escucharlo, ¿no? Y sectores mucho menos amables, como el de los residuos industriales o como el de la automoción, en lo que se plantea es una reducción pues, de la actividad, ¿no? Y a partir de ahí, pues cómo lo trabajamos, ¿no? Y esto han sido materiales pues, de trabajo intenso, ¿no? Dentro de lo que son pues, las prácticas sindicales que están diciendo, que están planteando allí, ¿no? Total, que lo que tenemos por delante es una reducción en nuestro metabolismo, en el consumo de materia y energía, una transformación de la materia y la energía que consumimos, y las dos cosas son muy importantes, no solamente que vayamos a consumir menos, sino que vayamos a consumir distinto, porque las propiedades físico-químicas de las renovables o de los materiales biológicos son distintas de las que utilizamos de forma habitual en nuestras sociedades, ¿no?
Y esto va a llegar en mayor o menor medida, con mayor o menor desigualdad, pero va a llegar por las buenas o por las malas. La clave de la historia es cómo lo hacemos, si somos capaces de articular procesos de lucha en el cual esto lo hacemos con grados mayores de justicia o lo hacemos con grados mayores de desigualdad. Hay estudios que plantean que se podría vivir con dignidad, pues con el orden de 1/3 del consumo energético que estamos teniendo en la actualidad a nivel global. 1/3 no quiere decir que en España vivamos con 1/3, quiere decir que en España tendríamos que vivir con bastante menos de 1/3, porque, repito, estamos claramente por encima de la media, ¿no? Estos son términos como a nivel global, ¿no? Y hay estudios muchísimo más interesantes, y con esto voy a acabar y lo dejo para Adrián, ¿no? En el que plantean que en realidad podemos vivir muchísimo mejor, podemos tener muchísima mejor calidad de vida con sociedades con otros parámetros diferentes. Aquí se hizo un cruce entre la autopercepción del bienestar de un montón de sociedades industriales, estos puntitos azules, y un puñado un poco más pequeño de sociedades campesinas o indígenas en las cuales se intentaba mirar cuál era su autopercepción del bienestar con el que vivíamos. No que cogiésemos unos parámetros estandarizados con nuestra mirada, por supuesto, ¿no? Occidental y demás, ¿no? Y dijésemos, no, esta gente vive mejor o peor, no, sino le preguntábamos cómo consideran que están viviendo, ¿no? Si están viviendo bien, si sus vidas son felices, son satisfactorias, tienen sentido o no, ¿no? Y bueno, pues los datos son bastante claros, ¿no? Sistemáticamente esas poblaciones consideran que están viviendo mejor que lo que consideramos que estamos viviendo en sociedades como las nuestras, con lo cual claramente tenemos un margen de recorrido amplísimo para tener vidas dignas en condiciones, pues, de paz con el resto de seres vivos que habitamos el planeta y no de guerra como lo tenemos en la actualidad. Así que este sería como el marco general, y ahora decía, vamos a aterrizar mucho más pues con la parte más técnica, ¿no? En el sentido, pues, de qué está pasando con todas esas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Y qué papel tienen. Y para ello lo que tenemos es a Adrián Almazán. Yo a Adrián le conocí, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Hace unos cuantos años, pero no tantos años, ¿no? Y yo recuerdo que la primera vez que nos vimos, que estábamos ahí empezando en Ecologistas y tal, ¿no? Y salió una charla y dio la casualidad que iba a ir él, igual él no se acuerda de esta historia, ¿no? Y dice, bueno, yo voy, pero ojo, que yo soy anarquista. Y era como decir, bueno, vale, creo que podremos sobrellevarlo, ¿no? Dentro de toda esta historia. Bueno, pues aparte de esta anécdota, yo de Adrián he aprendido un montón de cosas, pero una de las que más he aprendido es su mirada sobre la técnica, la tecnología, una mirada, yo creo que fina, crítica, profunda, ¿no? Sobre las implicaciones a nivel social de los aparatos y de las habilidades, ¿no? Que se están moviendo alrededor del mundo de la técnica. Alguna de las cosas, pues, saldrá hoy, ¿no? Con la mirada que va a hacer, ¿no? Pero que, bueno, creo que es un lujo, ¿no? Que nos puedan contar de estas cosas. Bueno, pues en muchos de esos documentos que os planteaba Luis, lo que hacemos es un trabajo por sectores, ¿no? Tratamos de aproximarnos un poco a cómo es la organización de los sectores territorializada, normalmente, y de hecho, por eso, justamente los sectores digitales, muchos de esos documentos nos cuesta, ¿no? Introducirlos, porque encontrar datos o hacer mediciones que nos permitan baremar cuáles son los impactos de un sector que inminentemente uno se encuentra, ¿no? Que está mundializado, es complejo. Pero en todo caso, pues como estábamos haciendo esto en Aragón, ¿no? Y era una de las problemáticas fundamentales, pues quería mostraros un ejemplo de qué significaría para nosotros aproximarse con una mirada decrecentista al análisis económico, también en parte metabólico, político en un sentido amplio, y pensar en las propuestas, ¿no? He ido haciendo correcciones sobre la marcha a la vista de que algunas de las cosas ya Alicia las había tratado, entonces, bueno, digamos que va a sumarse, ¿no? Sobre todo cuando nos aproximemos al caso de Aragón, ¿no? Bueno, creo que seguramente lo sabéis, porque creo que por suerte está aumentando la conciencia a ese respecto, pero Internet y las nuevas tecnologías, ¿no? Lejos de lo que se había planteado a inicios del siglo XXI, que sería un poco como el inicio de una desmaterialización de la economía, es en realidad una infraestructura gigantesca, probablemente en términos de su extensión geográfica, no de los kilómetros que ocupa, pero sí de su extensión, ¿no? De la ambición que tiene infraestructuralmente, también de su gobernanza, la más grande de la
historia de nuestra especie. Aquí tenéis, por ejemplo, ¿no?, el entramado de cables submarinos, ahí tendríais que sumar luego la fibra óptica en cada uno de los territorios, ¿no?, toda la red de centros de datos, incluso ahora tendríamos que pensar también, ¿no?, en todas las antenas y todos los satélites. Eso solo, digamos, para garantizar la conectividad, ¿no? Ahora vamos a ver también que habría que pensar la producción, la distribución o los residuos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando nos hemos introducido en trayectorias de digitalización tan aceleradas, tan agresivas, ¿no?, como las de las últimas décadas, lo que estamos haciendo es crecer un sector industrial. No lo solemos pensar así, pero ¿no?, hay un sector industrial que está creciendo y además está creciendo de manera desmedida precisamente por esa identificación, ¿no?, con supuestamente una ecologización social. Claramente uno de los núcleos de insostenibilidad de esta expansión industrial que está sufriendo la digitalización son los centros de datos, ¿no? Son claramente algunos de los centros neurálgicos. Un centro de datos es un polígono industrial, ¿no? Si lo vieras desde fuera no es más que un polígono industrial, ¿no? Y lo que funciona simplemente es como una acumulación de diferentes equipos que tienen que estar todo el día funcionando, pues, para garantizarnos no solamente el almacenamiento, sino la propia conectividad, ¿no? Ayer hacíamos un taller sobre esto, también en el marco de las jornadas, y pensad que todo lo que accedéis, ¿no?, en cualquier momento que habéis almacenado está en algún lugar. Está en algún lugar de manera redundante, porque además tiene que estar a vuestra disposición en cualquier momento, ¿no? A lo mejor hace 15 años que no tocáis un dato de vuestra nube, pero está ahí para que en cualquier momento podáis hacerlo. Claro, todos esos equipos, sobre todo cuando adquieren macroescalas, ahora vamos a ver que estamos hablando a veces de instalaciones que ocupan hectáreas, ¿no?, para funcionar, requieren de bastantes cosas. Por supuesto, requieren, ¿no?, de energía para poder funcionar, tiene unos requisitos también en términos de seguridad, pero sobre todo lo más crítico tiene que ver con la climatización, ¿no?, y con la refrigeración. Si los equipos se calientan, dejan de funcionar, ¿no?, y eso no puede ocurrir. Entonces hace falta garantizar una climatización, que también es lo que conecta, como ya adelantó Alicia, con la problemática del agua, ¿no? Os traigo algunos datos del crecimiento de este sector de las tecnologías para que también lo veamos como un global y veamos también lo que está pasando en las últimas décadas, particularmente, ¿no?, con la inteligencia artificial y con los centros de datos, que son muy importantes, ¿no? Bueno, si nos ponemos en el 2012, estábamos en un consumo del sector de las tecnologías que ya era comparable, no solamente al de un país, sino que competía con el tercer país que más consumía del planeta, ¿no? De hecho, un dato que era recurrente en esa época era decir que el sector de las nuevas tecnologías, si fuera un país, sería el tercer país que más electricidad, ¿no?, particularmente consumía del mundo. Y eso correspondería, ¿no?, a esta cifra de aproximadamente 1.800 teravatios hora, ¿no? El crecimiento, sobre todo en el momento de la pandemia y pospandemia, que ha sido cuando hemos sufrido un genuino shock digital, ¿no? Nosotros publicamos un libro que le llamamos así, ¿no?, La doctrina del shock digital, ha sido, no sé si exponencial, porque no le he dado, digamos, un ajuste logarítmico, pero desde luego muy acelerado, ¿no? Ya solamente en 2023 estábamos situados en 2.198 teravatios hora, ¿no? O sea, es decir, que nos estábamos aproximando ya al consumo de ese segundo país, Estados Unidos, ya estábamos en la mitad de ese consumo. Pero es que de esa contribución, de esos aproximadamente 2.000, ya lo que estábamos viendo es que en 2025, ¿no?, solamente los centros de datos eran responsables de 474, de los cuales los entrenamientos y la gestión de la propia IA, ¿no?, constituían prácticamente la mitad. Entonces, para que nos hagamos una idea, ¿no?, esa aceleración que está sufriendo los impactos en consumo eléctrico, particularmente de este sector, son indisociables precisamente de esta nueva fiebre por la inteligencia artificial en la que nos hemos introducido como sociedad. Tanto es así que hay una preocupación de las élites al respecto de la posibilidad de sostener este crecimiento exponencial, ¿no?, del sector digital, pero particularmente de las industrias de inteligencia artificial. La Agencia Internacional de la Energía, ¿no?, ha dedicado un monográfico solamente a pensar sobre la cuestión de la expansión de los consumos en los centros de datos, ¿no?, que son ese nodo fundamental. Y están haciendo proyecciones prospectivas, ¿no?, de diferentes escenarios. Nosotros estamos aquí situados, ese 474, ¿no?, aproximadamente del consumo de los centros de datos, pero fijaros las proyecciones que están haciendo, ¿no? O sea, están pensando en que podría alcanzar ese consumo eléctrico en un escenario maximal hasta 1.600 teravatios hora. O sea, es decir, estábamos en el 2023 en aproximadamente 2.300, solamente, ¿no?, los centros de datos están planteando que podrían alcanzar 1.600 teravatios hora, ¿no? O sea, son unos consumos que nos estarían acercando a que ese conjunto de las TIC sería un consumo eléctrico equiparable casi al de Estados Unidos, ¿no?
O sea, 3.000 y pico, ¿no? 3.600, 3.700. Eso es lo que está en juego, ¿no? No solo es que la digitalización tenga algún impacto, ¿no? O de alguna forma sepamos que no es completamente verde, no. Es que se está convirtiendo en uno de los aceleradores y de los vectores de impacto fundamental, crucial, ¿no? Comparables pues, con el transporte, ¿no? Ya superando a la aviación, ¿no? En términos de algunos impactos, etc. Y claro, por supuesto, con nuestra matriz energética, esto también está extraído de esas proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Nos situamos en 2025, donde tenemos un mix que fundamentalmente, pues ya lo vemos, es fósil, ¿no? Con su contribución nuclear, y no se está proyectando que sea de otra forma. Eso también es muy interesante, ¿no? O sea, hay un doble discurso que es muy importante tener en mente. Se supone que se están poniendo en marcha estrategias de descarbonización, ¿no? Pero en realidad cuando atendemos a los centros de datos se sigue planteando que para este 2035, ¿no? Habría todavía, sobre todo, una matriz fósil y nuclear, y lo que también es preocupante, ¿no? El crecimiento de lo que pueden ser esas vías de energías renovables quedan capturadas también en este tipo de consumos. Y esto es explícito, ¿no? O sea, si hay uno de los sectores que a día de hoy está contribuyendo más a impulsar y relegitimar, ¿no? La energía nuclear, es el sector digital, ¿no? Incluso con algunos ejemplos que son, no sé, si inquietantes, ¿no? O ejemplificantes. Por ejemplo, la posible puesta en marcha de 3 Mile Island después del accidente nuclear para alimentar centros de datos de Microsoft, ¿no? Todo el sector de las mini centrales nucleares, todo el impulso a la fusión nuclear está muy vinculado con la necesidad de tener acceso a energía estable, abundante y barata, ¿no? Como una pretensión que todas estas empresas de las TIC tienen en mente, ¿no? Entonces, bueno. Otro problema no es solamente el del impulso fósil y nuclear, sino, como decía antes, el de la captura de la energía renovable, ¿no? Podemos tener muchos debates al respecto de cuál es el modelo, ¿no? Para poner en marcha una salida de los fósiles, pero estamos de acuerdo en que lo necesitamos. Y lo que es inquietante es ver que el esfuerzo de instalación de energía, ya digo, renovable, con todos los conflictos además que trae asociado, puede acabar al final, lejos de suponiendo un desacople supuestamente, ¿no? de esta sociedad fósil y capitalista, ¿no? Convertirse simplemente en la muleta de un sector industrial nuevo, ¿no? Eso es decir, convertirse en la muleta de un nuevo proceso de crecimiento. Y eso no es ya una hipótesis, sino que es una realidad, ¿no? No voy a entrar en cuestiones técnicas, seguramente otra gente que está en esta sala incluso lo explicaría mejor que yo, pero hay posibilidades, ¿no? De que algunos actores empresariales accedan a contratos a medio y largo plazo que les permiten precisamente tener acuerdos de compra en donde el precio, ¿no? Está fijo y la garantía en el acceso está garantizada, ¿no? Eso es muy habitual, sucede con muchas industrias, ¿no? Son estos contratos PPA que se llaman. Bueno, pues el sector digital es uno de los que está acaparando esas negociaciones para acceder a la energía renovable en clave preferente y garantizarse, por tanto, esos precios que no deberían estar ahí, deberían estar repercutiendo en todo caso, ¿no? En hacer una descarbonización de las necesidades básicas de nuestras sociedades. Entonces, no solamente hay un conflicto fósil, hay también un conflicto renovable, ¿no? En torno a estos procesos. Y, por supuesto, hay un conflicto climático, ¿no? O sea, todos estos crecimientos que estamos viendo, particularmente aquí de nuevo, me señalo, ¿no? En datos de centros de datos. Bueno, aquí tenemos las típicas curvas que a veces son de futuro fantasioso, ¿no? Pero en todo caso, lo que está muy claro es que a corto plazo lo que se está proyectando es que el crecimiento de los centros de datos suponga un crecimiento de las emisiones, ¿no? No una reducción, sino un crecimiento, ¿no? Y hoy estamos hablando ya, ¿no? De que las emisiones asociadas a centros de datos son como mínimo, ¿no? de 200 megatoneladas de CO2. Digo como mínimo porque acceder a datos de estos es súper complicado. Pensad que estos son empresas privadas que no tienen obligaciones por parte de ningún Estado de hacer mediciones precisas, ¿no? Que dan mediciones que siempre están tiradas a la baja, ¿no? Y aún así tenemos este grado de impacto. ¿Os hacéis una idea de qué supone esas 200 megatoneladas de CO2? Más o menos. Pues a las emisiones del Estado español, más o menos. ¿No? O sea, si quisiéramos hacer una equiparación de las emisiones de los centros de datos, que no digo de todo el sector de las TIC, que sería mucho más, solo de los centros de datos, estaríamos en datos de emisiones como las de 2024 en el Estado español, ¿no? Entonces yo creo que desde el ecologismo social hay una contradicción evidente, ¿no? En muchos de estos ámbitos.
En el ámbito material, Alicia lo ha desarrollado ya con mucho más detalle, ¿no? Pero podemos ver evidentemente que hay una competición, por un lado, ¿no?, entre el sector digital y otros sectores considerados estratégicos, por ejemplo el de las renovables, pero sobre todo hay de nuevo, ¿no?, un impulso muy importante a nuevas lógicas extractivas, ¿no?, y digamos un tensionado todavía mayor, no solamente de esos territorios que están sujetos, ¿no?, a extractivismo neocolonial, ¿no?, sino incluso a territorios que históricamente estaban al otro lado de la frontera minera, ¿no? Y uno de ellos es, de nuevo, la península ibérica. Ahora voy a contar mínimamente, os voy a mostrar algún ejemplo, pero el auge minero que está sufriendo, por ejemplo, muchos territorios, ¿no?, y muchas zonas dentro de la península ibérica no es separable, ¿no? Tampoco es muy fácil, ¿no?, hacer una identificación uno a uno, pero no es separable de este auge digital. Un ejemplo sí muy claro es el del litio, por ejemplo, ¿no? La minería de litio en los territorios europeos, ¿no?, en Serbia o, por ejemplo, en Extremadura, ¿no?, tiene mucho que ver precisamente con las necesidades asociadas a este sector. Otro elemento que también ya se ha discutido, ¿no?, el del consumo de agua. Esta es una foto malísima, tan grande, se ve muy mal, pero bueno, como os decía, un centro de datos es sobre todo un polígono industrial, ¿no?, y como se tiene que refrigerar, muchas veces se refrigera a base de agua. Aquí tenéis, por ejemplo, ¿no?, una muestra de esas enormes columnas de vapor, ¿no?, a la hora de refrigerar, ¿no? Y el agua tiene una intervención que es mucho más amplia, ¿no? Evidentemente es muy relevante, ¿no?, en el ámbito de las torres de refrigeración en el propio centro, pero hay que pensar también en el agua que se gasta para producir la electricidad que se usa, ¿no?, en esas instalaciones, o también el agua, ¿no?, para la manufactura de los equipos y para el entrenamiento, por ejemplo, de la inteligencia artificial y de otros servidores, ¿no? No podríamos tener sector digital si no tuviéramos agua, ¿no? Y Alicia ya también nos ha dado varios datos al respecto, así que no voy a volver sobre ello. Sí, solamente señalaros que es suficientemente grave el desafío que supone en términos de consumo de agua, ¿no?, otro tema que es central para muchos de los conflictos de la ecología social, particularmente el de la producción de alimentos, que bueno, Pedro Arrojo, ¿no?, pero digamos con su sombrero de la ONU, pues ha llamado a una moratoria a la construcción de centros de datos, ¿no?, señalando que puede haber un conflicto que está tensionando el territorio y poniendo en entredicho la soberanía alimentaria, ¿no?, y un acceso justo y equilibrado a ese recurso. Y podríamos hablar de muchas cosas más, ¿no? Eso atendería, digamos, esos factores ecológico-metabólicos, pero bueno, hay que entender que la industria digital, ¿no?, tiene una organización colonial en todas sus dimensiones, ¿no? Hay una división muy clara de los espacios de extracción, de los espacios de manufactura, ¿no?, un montón de trabajos invisibles, por ejemplo, el entrenamiento de algoritmos, la gestión de contenidos, ¿no?, y unos pocos centros mundiales, ¿no?, que son los yuppies, que es donde se acumula realmente el valor, ¿no?, y que tienen claramente una dinámica norte-sur muy evidente, ¿no? Especialmente lacerante con la cuestión de los residuos, ¿no?, porque evidentemente nosotros tenemos una relación con el andamiaje digital que nos rodea que, como con casi todo en este mundo, pues es muy ciega, ¿no? Es muy ciega de los procesos de producción, pero sobre todo es muy ciega de los procesos de desecho, ¿no? Pero todos esos equipos que tuvisteis y ya no tenéis, pues no han desaparecido, no se han evaporado, ¿no? La mayoría de ellos están en África, ¿no?, en lugares como este, por ejemplo en Ghana, en donde básicamente están hipotecando el presente y el futuro de generaciones, ¿no?, de personas, contaminando el agua, contaminando el suelo, contaminando el aire, generando graves problemas de salud y sobre todo generando una especialización productiva no deseada, ¿no?, y es que la gente que vive aquí ya no puede hacer mucho más que dedicarse a, de manera artesanal, extraer las pocas cosas que todavía tienen valor de toda esta basura, ¿no? Encima, digamos, lo más insultante de todo esto es que mucha de esa basura llega ahí en calidad de cooperación al desarrollo, ¿no? Es, digamos, la figura que se utiliza para utilizarlos como vertedero, ¿no? Problemas asociados con la digitalización hay muchos, yo no me puedo detener, pero solo voy a nombrar que evidentemente hacer un análisis sociopolítico tendría que llevarnos también, ¿no?, a pensar en los problemas de adicción, ¿no?, de jóvenes y adultos, por cierto, los adultos también tienen problemas de adicción, que a veces yo creo que se focaliza mucho en los jóvenes, ¿no? Problemas de alienación social, ¿no?, y de ruptura de ese vínculo social, ¿no? Y un libro que os recomiendo, que podría dar una charla solo sobre él, no lo voy a hacer ahora, ¿no?, en donde se muestra que si tenemos de alguna manera una visión anticapitalista, ¿no?, y queremos construir sociedades más democráticas y más autónomas, el proceso ya no de extensión de la inteligencia artificial, ¿no?, o el proceso de aparición de los teléfonos inteligentes, sino todo el proceso de informatización del mundo, ¿no?, desde que comenzó, está alineado en términos políticos, ¿no?, y también en términos de proyecto de mundo, precisamente pues, con una sociedad antidemocrática, una sociedad
sociedad de control, de vigilancia, ¿no? Y muy asociada precisamente a procesos de transformación del trabajo que, bueno, generan cada vez una incapacidad mayor, ¿no? para tener poder en ese trabajo. Por no hablar del vínculo directo con el auge fascista que estamos viviendo, ¿no? Que creo que también, por suerte, es algo que nos es cada vez más evidente, ¿no? Las herramientas digitales son inseparables de la internacional reaccionaria y son un eje central de su estrategia contemporánea. Entonces, como veis, da mucho de qué hablar, ¿no? Si nos centramos en el caso de Aragón, que lo voy a recorrer ya de manera mucho más breve, ya digo, ¿no? Pues bueno, por desgracia, ¿no? Parece que ha habido una elección en términos de élites a nivel mundial que quiere hacer de Aragón lo que llaman ellos un hub, ¿no? De infraestructura digital. No sería el primero del mundo, ni siquiera de Europa, ¿no? Por ejemplo, Dublín ya es uno, Irlanda está actuando como el gran hub digital a día de hoy, Chile quiere ser otro, ¿no? Se quiere convertir en el hub digital de América Latina, ¿no? Y bueno, los que están señalados en blanco son centros de datos que ya existen, ¿no? Y los otros son algunos de los que están proyectados, hay más, pero digamos algunos de los que se han proyectado con más fuerza. Ya veis que hay una presencia muy rotunda ya en el territorio de Amazon Web Services, ¿no? Que es la empresa que además, bueno, parece que está estableciendo un vínculo más cercano con el gobierno de Aragón, pero no es la única, ¿no? Incluso en los periódicos, si los estáis leyendo y vivís aquí, pues ya habéis visto que incluso se congratulan porque hay emprendeduría local que también va a ponerse en marcha a hacer centros de datos, ¿no? Tengo la suerte de dirigir una tesis doctoral de un investigador que se llama Manuel García, que está trabajando explícitamente en la problemática de los centros de datos en Aragón y, por ejemplo, como parte de su investigación, estaba viendo algunos datos que sumo a los que ya habían venido aquí, ¿no? Y es los impactos, por ejemplo, ¿no? Por hacer un foco en algo de los 5 centros de datos de Amazon Web Services, ¿no? Pues en términos de energía estaríamos hablando de 1,5 veces el consumo anual de Aragón en el 24, ¿no? En términos de espacio, ¿no? Él planteaba lo que ocuparían de superficie, pero lo que se tendría que sumar de ocupación con la producción renovable que lo alimentaría, ¿no? Y estaríamos hablando de 5.050 campos de fútbol, lo que supondría, ¿no? En agua, el consumo anual de más de 17.000 aragonesas, ¿no? Y si pensamos en empleos, que se supone que es la gran promesa, ¿no? Hay una incertidumbre total. Nadie puede decirnos exactamente cuánta gente eso le va a dar trabajo, pero en el mejor de los casos, si vemos, por ejemplo, lugares en donde la industria ya está madura, lo que se suele ocurrir es una estabilización de en torno a 100 puestos de trabajo por centro de datos, más o menos, ¿no? O sea que todos esos impactos sería para dar trabajo a 500 personas, aproximadamente, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Entonces las cifras son muy duras, son alarmantes, sobre todo la forma, ¿no? En el que claramente pues esto colabora en profundizar un extractivismo energético en Aragón. Y ese conflicto que antes decía, ¿no? Ha habido en parte un sacrificio del territorio, podríamos discutir si este tendría que haberse dado o no, pero lo que sí que es evidente es que en caso de que se haya dado, tendría que haber sido orientado, ¿no? A aumentar precisamente pues, una autonomía energética, ¿no? Una soberanía energética y una descarbonización, y no parece ser el caso, ¿no? Si para 2030 el 50% del consumo energético de Aragón va dirigido al final al centro de datos, pues entonces ¿para qué ha servido todo esto? ¿No? Nos podríamos preguntar, ¿no? Y en términos propositivos, bueno, nosotros a veces cuando hemos trabajado en esos informes, aunque hemos sido equipos amplios, pues hemos tomado como una, digamos, mirada prospectiva, ¿no? En donde hemos dado una voz pues, individual, grupal. Pero para esta cuestión me parecía... no, perdón, todavía no me he pasado. Bueno, ¿por qué Aragón? ¿No? Pues básicamente por estos 3 elementos que son lo que dicen los medios empresariales, porque hay mucha energía, porque hay un gobierno muy amable que lo pone todo muy fácil, ¿no? Y porque en términos infraestructurales de carretera, de fibra óptica, está ahí, ¿no? Otras cosas que no están tan presentes cuando están planteando por qué Aragón, pues tiene que ver también, ¿no? Pues con la medida de dumping fiscal que están poniendo en mente, ¿no? Con la alineación política del gobierno actual, con los precios muy bajos del terreno y sobre todo con la desarticulación previa que ya ha sufrido el territorio por las políticas de vaciamiento de décadas, ¿no? Que eso pues, se discute mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, para hablar de las resistencias me apetecía más hablar de las resistencias colectivas y de las elaboraciones propositivas colectivas. Una de ellas dentro de aquí del propio territorio pues es la que se está articulando contra los centros de datos, pero particularmente está ahora trabajando contra este Plan de Interés General de Aragón, que es uno de los elementos fundamentales que está permitiendo esta expansión, ¿no? Que es el colectivo No Sequía Saqueo, que seguramente pues, lo conocéis y que se está movilizando y ha habido un taller aquí,
¿no? Les hago un poco de publicidad para que podáis apoyar su iniciativa precisamente de hacer una alegación a ese plan. Y luego otras, ¿no? Hablaba de Extremadura, por ejemplo, pues hay ahora mismo una organización muy importante, sobre todo en Cáceres, contra ese auge minero, ¿no? Y bueno, pues creo que hay un hermanamiento importante, ¿no? Y en términos propositivos, también siguiendo en lo colectivo, pues bueno, creo que también sabéis, porque se ha discutido varias veces, que está en marcha un proceso de encuentro de diferentes actores decrecentistas, ¿no? Con el, digamos, objetivo de poner en marcha diferentes pactos, pactos en ámbitos distintos que puedan dar lugar a una visión y una acción compartida. Y uno de esos pactos precisamente trabaja en el ámbito de la digitalización, o más bien del decrecimiento digital, ¿no? Que así lo hemos planteado. Entonces, más que hacer una propuesta mía, quería compartiros en qué punto está la elaboración colectiva, también invitaros si tenéis interés en estas cuestiones, ¿no? Porque la construcción de esos pactos pues es abierta y es colectiva, y bueno, pues entro en cierto detalle en lo que hemos llamado la visión, ¿no? Que estamos construyendo. O sea, es decir, ¿qué sería para todos los actores que allí se han dado cita, ¿no? Pensar ese decrecimiento digital o la digitalización en un proyecto decrecentista? Para que os hagáis una idea, pues allí hay actores de grupos de familias, hay actores de grupos ecologistas, ¿no? También hay gente que viene de los colectivos, ¿no? Del Fediverso o del software libre, hay actores académicos, hay actores ciudadanos, ¿no? Hay como una variedad importante, ¿no? Y algo de lo que ya hemos hecho es ponernos de acuerdo en esto, que no es poco, ¿no? Una de las cosas que nos hemos puesto de acuerdo es que queremos trabajar en un concepto que está empezando a funcionar y a discutirse, que es el derecho a la desconexión pleno, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues significa que entendemos que la digitalización no está siendo una opción, está siendo una imposición, ¿no? Y está siendo una imposición en muchos ámbitos. En el ámbito laboral, sin duda, ¿no? Que en donde parece que ya no sería posible pasar sin trabajar esto, pero también está siendo una imposición por parte del Estado, ¿no? Y en muchas de las instituciones. Hay un riesgo real y actual, ¿no? A día de hoy, de quedar fuera en el ejercicio de muchos de nuestros derechos si no queremos o no podemos, porque hablamos mucho de la brecha digital como no poder, pero poco como no querer, ¿no? Y por ejemplo, un motivo podría ser una objeción de conciencia de clave ecologista, ¿no? Introducirnos en esta digitalización. Entonces, garantizar ese derecho a la desconexión significa garantizar alternativas para la satisfacción de todas las necesidades que no pasaran obligatoriamente por esa mediación digital, ¿no? Y hay una preocupación muy importante dentro de ese grupo, efectivamente, pues por las infancias, ¿no? Ya sabéis un poco también, mucho se ha discutido sobre los impactos a la salud, los impactos psicosociales, los impactos pedagógicos de la exposición, ¿no? Muy temprana a pantalla y a ese medio digital. Entonces, otro acuerdo que hay colectivamente, ¿no? Es que habría que focalizarse en una desdigitalización integral de la vida de las personas menores y de los espacios pedagógicos, ¿no? Aunque no solo, pero digamos como en un elemento prioritario. Otra cosa en la que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Es que en la escala que esa digitalización deba tener, ¿no? Que luego voy a mostraros qué criterios manejamos, lo que tuviéramos, en todo caso, debería estar orientado por la autonomía y la soberanía tecnológica, ¿no? O sea, es decir, haciendo un freno importante a la invasión absoluta que estamos teniendo por los grandes actores, ¿no? Empresariales, que yo no sé dónde trabajáis o qué hacéis, pero por ejemplo yo como profesor en la universidad, mi cuenta corporativa es de Google, ¿no? Y es algo que no puedo en principio dejar de usar, que intento usar lo mínimo posible, pero está ahí, ¿no? Como eso podríamos poner otros muchos ejemplos, ¿no? Y particularmente éramos muy sensibles y nos preocupaba cómo se está construyendo, ¿no? una trampa dentro de la filosofía de la tecnología. Se habla a veces, ¿no? De que se puede generar una tecnología que se atrinchera, ¿no? Una tecnología que adquiere tal inercia que una vez que ya está ahí no sabemos qué hacer con ella, aunque sea problemática. Entonces nos ha pasado ya un montón de veces. Nos ha pasado con los combustibles fósiles, nos ha pasado con los coches, ¿no? Nos ha pasado con muchas tecnologías que ahora vemos que en realidad son malas, ¿no? Social, en términos de salud, ecológicamente, pero que todo se ha organizado en torno a ellas, ¿no? Y nos da mucho miedo que si ya casi parece que hemos asumido que los teléfonos inteligentes, ¿no? Son una de estas tecnologías atrincheradas, pues nos ocurra lo mismo con la inteligencia artificial y que se genere una dependencia general, ¿no? En eso el ámbito pedagógico es especialmente importante. Si dejamos de enseñar a la gente a hacer las cosas y la empezamos a enseñar a que se lo pida a la IA, ¿no? Pues se perderá muchas de esas capacidades, igual que hemos perdido orientación o igual que tenemos problemas de salud asociados a la mecanización, ¿no? o al no desplazarnos, por ejemplo, a pie o en bicicleta, ¿no? Entonces, rechazar de pleno una dependencia estructural de la inteligencia artificial y, por tanto, su introducción en muchos ámbitos clave nos parecía muy relevante.
Y por último, lo que entendíamos que era también imprescindible, ¿no?, es hacer una reflexión metabólica en profundidad sobre la cuestión digital, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, el pensamiento político sobre la tecnología en general, pero particularmente sobre la tecnología digital, a veces se ha focalizado de manera un tanto estrecha en las cuestiones de gobernanza, ¿no?, en las cuestiones de democracia, en las cuestiones de desarrollo, de propiedad, ¿no? Siendo estas muy relevantes, entendemos que no son las únicas relevantes, ¿no? Igual que el ecologismo social, por ejemplo, en los años 70-80, cuando pensaba en la tecnología, sobre todo pensaba, ¿no?, pues en la energía modular, en la autonomía, ¿no? Pensaba en que no hubiera tecnologías asociadas a la jerarquía, como por ejemplo la energía nuclear. Creo que nos toca hacer lo mismo ahora, ¿no? Yo creo que en términos metabólicos y en términos sociales y políticos lo que intentaba mostraros es que decrecer es desdigitalizar en gran medida. O sea, no hay compatibilidad entre sostener una infraestructura como esa y plantear que se transforme en las líneas rectoras que un poco Luis os planteaba inicialmente, ¿no? Entonces, un análisis que quiera romper con el extractivismo y que en general quiera pensar en la digitalización tiene que pasar por un estudio muy profundo que determine qué elementos de esa infraestructura son de hecho compatibles. Y lo que veríamos es que seguramente son muy pocos, ¿no? Que tendríamos que pensar más bien en una reducción. Para que os hagáis una idea, cuando pensábamos en computación decrecentista, no pensábamos solo o sobre todo en software libre, aunque sí. Pensábamos, por ejemplo, en computación en base a hongos, ¿no?, que es una experimentación que se está realizando, por ejemplo, en espacios académicos en Ámsterdam, ¿no? Una capacidad de cómputo que sería a lo mejor la de un Pentium, ¿no? Como algunas veces también se ha discutido, ¿no? O sea, ese nivel de profundidad, digamos, sería seguramente el que tendríamos que estar pensando, ¿no? Y a partir de ahora lo que hemos hecho ha sido definir conflictos que son centrales, y con esto cerraré, ¿no?, para precisamente empezar a trabajar en alternativas, propuestas, ¿no?, que son los pasos que vienen ahora, ¿no? Vemos que un conflicto fundamental es esa dependencia que tenemos de la digitalización y la conexión obligatoria. La otra, la cuestión de la tecnovigilancia, la predicción, la manipulación, ¿no?, el control social del que estamos siendo, pues, básicamente objeto, ¿no? Y ya digo, por actores abierta y explícitamente fascistas, ¿no? Los problemas de salud, salud física, salud mental, adicción, problemas de atención, ¿no?, que afectan especialmente a menores porque de alguna manera se ven expuestos a estas tecnologías en una fase, pues, de alguna manera un poco todavía más delicada, ¿no?, de su desarrollo, pero en realidad es un problema de salud pública, ¿no? Tenemos un problema de salud pública a este respecto. Por supuesto, la destrucción ecológica y social por la propia infraestructura digital y por toda la cadena de suministros que lleva asociada, ¿no? Y el problema de los imaginarios, ¿no?, porque, bueno, a esto precisamente es a lo que yo me dedico un poco más, ¿no? Tenemos una serie de colección de imaginarios, ¿no?, sobre qué significa la tecnología, qué papel juega, ¿no?, y cómo la podemos comprender, que son muy problemáticos. Pensamos en términos de progreso, pensamos en términos de tecnologías que son dóciles, que podemos usar para una cosa o para otra, ¿no? La pensamos siempre en términos de reversibilidad, y todo eso genera una despolitización, ¿no? O sea, parece que a nadie se le escapa que podemos tener algo que decir sobre las decisiones y la organización económica de nuestra sociedad, ¿no? Y por eso, pues, seguramente algunos se alinearán en un lado u otro, pero muchas veces la tecnología parece que no es algo que pudiéramos pensar o sobre lo que pudiéramos actuar colectivamente. Y eso es un error gigantesco, ¿no? Porque las tecnologías crean sociedad, crean mundo, ¿no?, y sobre todo también crean nuestros imaginarios. Y muchas veces no hace falta que nadie nos obligue a hacer algo, ¿no?, para que acabemos haciéndolo, precisamente porque hay un orden infraestructural determinado, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que trabajo y doy clase en la universidad en el sur de Madrid, bueno, se puede ir en bici seguramente, ¿no?, entre Leganés, Getafe, Méndez Álvaro y demás, pero la verdad es que la infraestructura no está para nada diseñada para así hacerlo, ¿no? Requiere de cierto heroísmo a veces, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Una buena red de transporte público, ¿no?, u otras medidas pueden significar de facto, ¿no?, que las decisiones estén ya casi tomadas de antemano, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, os animo, si tenéis interés e inquietud en estas cuestiones, que os incorporéis al proceso del pacto y ahí continuaremos con ese debate colectivo. Muchas gracias. No sé si tenemos los dos micros o no. ¿El otro también? ¿Sí? Vale, bueno, pues muchas gracias, Luis y Adrián. La verdad es que es un gustazo escucharos. Vamos a pasar al turno de preguntas. Sí que es cierto que asusta un poco. Yo he empezado escuchando a Luis y digo, bueno, escuchas ahí bueno, esa parte más de primarización de la economía, deslocalización, reduces
a las jornadas laborales y tal. Yo empecé ahí como, que esto empieza bien, ¿no? Y luego la verdad que Adrián un poco bajona. Me refiero que es como, wow, no solamente ya más como aragonesa adoptiva, ¿no? El hub de Aragón, dices, no, mirar a otro lado, ¿no? Dejándonos en paz. Y luego, pues todo lo que significa los retos que has planteado, ese cambio imaginario, ese politizar la tecnología que no es nada evidente y ese crecimiento digital que yo creo que va a suscitar un montón de preguntas, o al menos a mí me dan ganas de hacer muchas, pero yo me voy a callar. Entonces vamos a ir levantando la mano. No sé si preferís que vayamos cogiendo de 3 en 3 y respondéis. Yo creo que sí, va a ser lo mejor. Así que vamos pasando, levantéis la mano. Ahí Marta tiene gente ya. Antes de nada, vamos a recordar, por favor, ya sé que nos gusta a todos mucho hablar, a mí la primera, vamos a intentar que no sean unas reflexiones profundas, sino que intentemos preguntar para que todas las personas aquí puedan participar. Gracias. Espera, que está apagado. Está apagado. ¿Ahora ya? Sí. Ahora sí. Vale, pues salud y en primer lugar mi enhorabuena al grupo motor que ha organizado estas jornadas y también pues a los dos charladores de esta tarde. Hace 100 años, justamente en la década de 1920, los sindicatos anarcosindicalistas hicieron una gran campaña por las 6 horas de trabajo diarias. Incluso tenían estudios sobre España, analizando las distintas regiones de entonces, ¿no? Que decían que con 4 horas tendríamos suficiente para trabajar. Pero con ello nos quedaba tiempo para la cultura, para la comunidad, para el descanso, etcétera, etcétera. Por supuesto, se iban a eliminar los trabajos antisociales, como era la industria de armamento. Pero ya sabemos cómo terminó todo esto en los años 30, ¿no? Con la eliminación física de mucha de la gente que opinaba esto y que luchaba por ello. Pero hoy, no sé, me ha quedado un poco más de esperanza pensando que sí creéis que la sociedad se va a convencer de que va a aceptar los planteamientos que hacéis aquí. No sé. ¿Se oye? Sí, Se oye. perdón. Bueno, yo creo que aquí es un problema que requiere acción inmediata, mucha más de lo que hemos hecho hasta ahora, y creo que las universidades públicas tenemos muchísima responsabilidad en este tema. Me gustaría que nos dieras alguna pauta. Hace 15 días o menos hemos organizado un debate en la universidad participativo para preguntar, con una mesa de debate sobre preguntas, respuestas, que hubo una mesa con diferentes ponentes desde diferentes puntos de vista y sobre todo acciones. Tenemos que hacer un informe sobre esto, pero me gustaría mucho tu consejo de por dónde tirar, porque es muy difícil. Hay muchas inercias en la propia universidad que van en otra dirección que esto. Y es muy difícil, pero hay que hacerlo, ¿eh? Yo soy consciente y somos unas cuantas personas, aquí está mi amiga Alicia, y sabemos que es muy difícil, pero tenemos una responsabilidad especial. Si hay alguna ayuda, genial. Hola, pues muy concreto. La pregunta, imagino que es sobre todo para Adrián, si con el tema de la computación, si se está pensando en cuál sería el horizonte de llegada en el sentido, bueno, hacemos Pentiums, si tenemos un montón de Pentiums en paralelo, por hacer un montón de cosas, si hay algún estudio, alguna idea de cuál sería el objetivo final de cuánta computación y para qué, bueno, para qué, no sé, pero vamos, cuánta computación. Empieza tú, porque son 3 y 3. Bueno, yo diría que a nivel social hay algunos elementos del decrecimiento que claramente generan deseo. Y uno de ellos es esto de trabajar menos.
O sea, no hace falta hacer como grandes campañas diciéndole a la gente, oye, tú no estarías mejor dedicándole menos horas a tu trabajo productivo. Esto no haría falta. O sea que, en general, cuando la gente tiene la capacidad económica, otra cosa es cuando no la tiene. Pero cuando tiene la capacidad económica, se las busca para trabajar menos. Se prejubila, se busca un curro que tenga una reducción de jornada laboral. O sea, esto existe ya. Lo que pasa es que una cosa es el deseo y otra cosa es que tú consideres que ese deseo va a poder ser realizado y que consideres que es viable y realista en el mundo en el que nos movemos. Y esto es lo que hay que construir, ¿no? ¿Y cómo construimos deseos que además consideremos que sean factibles y que por lo tanto nos pongan las pilas? Bueno, ahí hay como mucho campo de trabajo, ¿no? Pero yo diría dos cosas. Una, necesitamos ver por lo menos maquetas de esos deseos cumplidos. Y cuando digo maquetas, las maquetas siempre son más pequeñas, las maquetas siempre son imperfectas, o sea, que quedan regular, ¿no? Cuando hacemos una maqueta de una cosa, pues nunca queda súper bien, ¿no? Queda regular. Pero de pronto nos amplía la imaginación y decimos, pues si esto lo he podido hacer, pues será posible hacer otra serie de cosas, ¿no? En realidad nuestra imaginación no vuela libre, sino que se basa en nuestras percepciones, en nuestras vivencias, en general lo que ha existido o dejado de existir en nuestras vidas, así que tenemos que poner alternativas sobre la mesa y construir alternativas. Es mucho tiempo y es mucho esfuerzo y necesitamos hacerlo porque esto nos va a abrir camino. Y yo creo que el segundo de los elementos que nos permite abrir camino de la factibilidad de esos deseos es la organización. En solitario podemos hacer poquísimas cosas, poquísimas cosas. Somos, nada, unas motillas. Pero cuando nos organizamos con otra gente, somos capaces de hacer muchísimas más cosas, ¿no? Y esas movilizaciones de principios del siglo XX, obreras, ¿no? Que no llegaron a las 6 horas laborales, pero desde luego llegaron a las 8. Llegaron a las 8 partiendo de 12. No es poca cosa. Y llegaron a las 8 con unas condiciones laborales, pues con unas victorias muy, muy importantes a nivel cuantitativo y cualitativo. Y eso solo se consiguió a través de procesos de organización súper potentes con procesos de lucha también súper potentes. Y esto es lo que nos abre los imaginarios. Claro, no vamos de pronto a conseguirlo todo, pero en la medida que consigues algo, eso te abre la puerta a otra cosa más grande y aglutinas más gente para hacer otra cosa más grande y aglutinas gente para hacer otra cosa más grande. Y yo creo que estos dos son dos elementos clave para que esos deseos que existen se puedan convertir en realidad. Organizarse y construir otras formas de vida que salgan dentro de los parámetros, pues, de los que queremos subir y que de alguna manera nos estimulen, ¿no? ese cambio. Para no repetirnos, a ver, de la universidad se podrían decir muchas cosas, ¿no? Idealmente la universidad podría jugar un papel, digamos, muy potente, ¿no? En el tipo de análisis y transformación que tenemos frente a nosotros, por los recursos, por la legitimidad que tiene, ¿no? Por el privilegio que tenemos los que trabajamos allí, de en principio poder orientar nuestra investigación en una dirección u otra, ¿no? No tengo mucha esperanza de que las universidades se vayan a hacer decrecentistas, la verdad. Y en el tema de la tecnología, y particularmente de la tecnología digital, creo que bastaría con que fueran agnósticas. Pero el problema es que hoy, ¿no? Lo que son fanáticas. Son fanáticas. O sea, están jugando, ¿no? Un papel terrible de legitimación, de promoción, de imposición, ¿no? Incluso haciendo atrasos de cosas que ya estaban establecidas, ¿no? Por ejemplo, parece que no es el caso de Zaragoza, por lo que vi ayer en el taller, ¿no? Pero todas las universidades tenían sus propios servidores, ¿no? La mayoría de ellos los están desmontando. O sea, por eso, que ya veo que aquí no, pero por ejemplo, muchas universidades en Madrid han desmontado los servidores que ya tenían para pasar a depender de estas grandes empresas, ¿no? El nivel de propaganda, porque no se puede llamar de otra forma, que están recibiendo las empresas de inteligencia artificial, ¿no? En las universidades es lamentable. ¿No? Es lamentable. Por no decir que uno tenga que hacer una pelea porque no sea obligatorio utilizarla en el aula, ¿no? Entonces, yo creo que trabajar por un agnosticismo a este respecto, ¿no? Ya sería un gran triunfo, ¿no? Ir un poquito más allá, pues hombre, yo creo que sería plantear precisamente que en una sociedad donde esa digitalización se ha vuelto obligatoria, ¿no? La universidad pudiera servir como un espacio alternativo en donde por lo menos pudiéramos reflexionar sobre la pertinencia o no y no aceptáramos de manera automática, ¿no? Que la innovación docente, para los que no estéis en la universidad, es la jerga, ¿no? De lo que nos obligan para reciclarnos como profesores, significa hacer a los chavales que utilicen tecnología. Pues eso es una visión tan reductiva, por ejemplo, ¿no? En fin, es algo que podríamos hablar con más detenimiento, ¿no? Y sobre proyección, digamos, de, no sé,
óptimos en términos digitales, pues sí, hay trabajos, ¿no? No hay un trabajo, hay muchos. Esta noción de decrecimiento digital pues tiene tras de sí ya bastantes publicaciones, ¿no? Unos cuantos libros, y no hay un acuerdo necesariamente, ¿no? De dónde está ese punto, ese estándar, dónde es lo más relevante, dónde es lo menos. Yo te puedo contestar lo que pienso yo, ¿no? Yo creo que en el grueso de ámbitos en donde la digitalización se ha instaurado es inútil o contraproducente. O sea, esa es mi opinión personal, ¿no? Pienso en el ámbito pedagógico, incluso comunicativo, en muchos casos, ¿no? Ha sido un sustituto con mayor impacto para cosas que ya teníamos realmente, ¿no? Véase teléfono, ¿no? Por ejemplo, u otros. Y cuando en Ecologistas en Acción, que ni siquiera lo hemos dicho, que es de donde los dos formamos parte, pensamos en esa digitalización, digamos, en términos de horizonte, pues pensábamos en equipos compartidos, ¿no? En el modelo, por ejemplo, de acceso público, por ejemplo, como en una biblioteca, redes de conexión por cable de baja velocidad, ¿no? Básicamente no un dispositivo, una persona, sino uso comunitario, ¿no? Pensábamos eso, equipos de sobremesa, ¿no? Y algunos otros elementos que harían, digamos, de ese elemento digital más como una especie de biblioteca y comunicación excepcional a larga distancia, ¿no? Y no tanto un mediador universal de la vida, ¿no? Pero bueno, hay un documento, un posicionamiento a ese respecto que es el de nuestra organización, pero digamos que ese es el debate que socialmente deberíamos tener, pero como no vivimos en sociedades democráticas donde estos debates se tengan, pues no los tenemos. Hola, nada, quería preguntaros, cuando poníais todos los esquemas de esos escenarios posibles de reducción laboral, de horas de trabajo, en lo que es el marco del trabajo público, ¿cómo se integra esa disminución? Porque en el ámbito sanitario, en el ámbito de la justicia o de la gestión ambiental, ¿cómo se puede implementar esa reducción de horas de trabajo dando un buen servicio o mejorando el que tenemos, que ahora es bastante precario de cara al ciudadano? Incluso en el ámbito también de esa digitalización que a nivel público está llegando a todos los sitios, y realmente también genera una ventaja, pues, para cualquier usuario que pueda acceder a esa tramitación de una forma fácil, pero también genera una barrera a aquellos que no pueden. Pero claro, esos adelantos, o sea, ¿cómo lidiamos con eso? O sea, si eso lo habéis estudiado o lo habéis analizado. Y luego también en el marco de lo que es el trabajo diario, en el que los medios digitales te permiten agilizar muchísimo todos los procedimientos y la generación del propio trabajo. O sea, ¿cómo podemos, a nivel de usuario trabajador, lidiar con estos escenarios que vemos tan mejorables y con la realidad de esa necesidad, que al final sirve para mejorar un poco tu trabajo? Gracias. Bueno, yo incluso me sigo un poco el hilo que ella ha comentado sobre cómo podemos lidiar con el trabajo y sobre todo pasaría a una parte propia del ser humano, que es yo, por ejemplo, como trabajadora autónoma, ¿no? La IA está evolucionando, si yo no la uso en según qué materias, que además trabajo en la educación, pues veo que voy a perder territorio, ¿no? Es decir, cómo gestionamos también esa competencia humana, ese miedo, que yo creo que es fundamental a la hora de hacer ese cambio que comentabais, ¿no? De disminuir las horas. Y un dato, yo no trabajo en la universidad, pero sí trabajo para la formación profesional. Entonces, sí que me ha impactado los datos que habéis dado sobre cambio climático. Es decir, ahora en la FP es obligatorio el tema de la digitalización y la sostenibilidad, en donde la sostenibilidad la entienden como el cambio climático sobre todo, ¿no? Entonces, muchas veces el cambio climático está ligado para seguir la cadena de valor con la digitalización. ¿De acuerdo? Entonces, sería interesante que estos datos que habéis dado, porque son realmente tremendos, los pudiéramos tener. Es decir, que si realmente lo que estáis diciendo, habéis dado unos datos que os pregunto, ¿cuál es el porcentaje que consideráis en los próximos años que la IA, con respecto al resto de los sectores, hablo de la movilidad, hablo de los edificios, hablo de la industria, ¿no? Cada uno tiene un porcentaje cuando te dicen, pues hay un porcentaje, el porcentaje de la movilidad genera el 60% de los gases de efecto invernadero. ¿Qué porcentaje daríais a la IA? Y aquí me quedo. Vale, pues buenas. Me llamo Antonio y soy dador de datos a Google. Llevo un año sin hacerlo.
No, os animo a que lo hagáis, que está muy guay. Vale, mi pregunta es dura, perdón. Bien, los CEOs de las grandes compañías están, bueno, sobre todo unos cuantos que se dedican a vigilancia y demás, por ejemplo Palantir, que igual te suena, están bastante a favor de la automatización de las armas, de automatización de armas. Perdón por los nervios. Es que es un tema que me pone muy nervioso. Y esta gente tiran para adelante, se llevan un plan que sigue hacia adelante. No sé, tengo miedo. ¿Qué puedo hacer? Luis, ¿qué quieres? ¿Empiezo yo? Sí. Con lo del... Bueno, el trabajo público daría para un debate muy profundo del papel del Estado, que no voy a entrar en él, porque es otro debate que nos saca un poco de lo que nos tocaba hoy, ¿no? Pero por ir al modelo, en el modelo lo que planteábamos es que aproximadamente las horas dedicadas a las administraciones del Estado en sus distintas cosas, educación, sanidad, administración general y demás, se mantenían más o menos igual, pero esto no está reñido con que tengas jornadas laborales más cortas, porque lo que tú planteas es que, pues, en lugar de tener una jornada de 8 horas, pasas a tener una jornada de 6 horas, esas que hablábamos anteriormente, y simplemente hay más personas. En lugar de tener, pues, una médica que esté de guardia, no sé cuánto están de guardia ahora, un día entero, 24 horas, pues tienes unas guardias más humanas, en las cuales, pues, a lo mejor son de 12 y tienes, pues, un relevo, ¿no? Pues luego de otra persona que te viene ahí, ¿no? Simplemente repartes el trabajo y metes más personas y por eso aumenta ese 1.300.000 puestos de trabajo en general en el cómputo total, ¿no? Y por eso puedes tener jornadas más cortas, incluso dedicándote a lo mismo, porque va a haber alguien que cubra, ¿no? Dentro de toda esta historia. Y esto claramente redundaría en una mejora de los servicios. Pues restas de que ahora mismo tenemos el nivel de reparto más desigual de la riqueza que nunca jamás haya existido en la historia de la humanidad. Nunca jamás. Ni en el Imperio Romano, ni en la China Han, ni en las civilizaciones aztecas. En ningún momento ha habido tan brutal desigual reparto de la riqueza. Bueno, tenemos tanto margen de recorrido ahí, tanto, que bueno, pues que si esto se nos agotase ya podríamos pasar a la siguiente fase, ¿no? Pero ahí tenemos muchísimo. Y esto no es una entelequia que no sea posible. Esto ha habido muchos momentos en la historia de la humanidad en las que sociedades muy desiguales han hecho en mayor o menor medida repartos de la riqueza. No ha caído de un guindo, ha caído de procesos de lucha social, pero no es una cosa imposible, es una cosa que ha ocurrido muchas veces y que simplemente depende de cómo seamos capaces de organizarnos, ¿no? Y de cómo seamos capaces de confrontar esta historia, ¿no? Pero es esto. De todas formas, y esto por mirarlo con una mirada un poco más larga, nuestra propuesta no es que sigamos jugando con estas reglas del juego. Nuestra propuesta es que las reglas del juego tienen que cambiar y que un sistema que requiere, pues, una reproducción ampliada del capital, este beneficio general, ¿no? Este crecimiento constante, ¿no? Que es en realidad lo que hace que pensemos que hay cosas que no son posibles, esto no puede mantenerse. Y por eso en los modelados empezábamos a hacer que creciese un formato de trabajo que no está dentro del mercado, que no está salarizado y que permite satisfacer las necesidades humanas, porque eso es lo que tenemos que hacer, satisfacer las necesidades humanas, pero no dependiendo de que toda esta maquinaria funcione, porque esta maquinaria claramente tenemos que hacer que dejar de funcionar, ¿no? Lo que pasa es que esto no podemos hacer de la noche a la mañana, ¿no? Y por eso pensábamos en esos escenarios de transición y esto es un modelado de toda esta historia. Me voy a reservar la parte esta de la educación, porque yo me dedico también a la educación, solo que no en la universidad, sino en enseñanzas más básicas, pero primero a Adrián y si no, luego retomo. Vale. Voy a intentar hacer una respuesta En lo de la IA, a las tres cosas, a ver más o menos si puedo hacerlo, ¿no? Yo creo que con la IA, pero en general con el sector digital, ¿no? Nos serviría para comprender el momento actual momentos anteriores de otras industrias como la industria del tabaco o la industria automovilística, ¿no? Yo creo que si viviéramos en los años 20 o los años 30, los años 40, ¿no? La relación que tendríamos probablemente, la percepción, ¿no? del tabaco o del coche sería muy distinta a la actual.
¿no? Está identificado con prestigio, con autonomía, ¿no? Es un sector, es una cosa de clase, es una idea de progreso específica. Entonces, un montón de reflexiones, de luchas, ¿no? De investigaciones nos han hecho ver, de alguna manera, que en todo caso son cuestiones ambiguas, ¿no? Sobre todo particularmente el coche, ¿no? Porque mucha gente me dice, incluso aquí en este encuentro ha salido el tema de, no, joder, pero es que la digitalización está muy bien porque me permite vivir en un pueblo, me permite hacer esto, me permite hacer lo otro. Y el coche está muy bien también, ¿no? También te permite vivir en un pueblo y hacer esto y hacer lo otro, y ir a un sitio y demás, ¿no? O sea, no es una cuestión de que tenga cosas buenas. Si no tuviera nada absolutamente bueno, hombre, pues ya seríamos masoquistas seguramente, ¿no? Es un problema más amplio, ¿no? Entonces, si se parte de esa base, ¿no? Y uno intenta ver con los ojos claros, pues probablemente habría que entender que los grandes impulsores de los sectores digitales hoy son los grandes propietarios, que los ven como un vector muy importante, ¿no? De aumento de productividad y de sustitución de puestos de trabajo que son muy caros a día de hoy, y la industria militar. O sea, esos son los que realmente están empujando muy fuertemente, ¿no? a que ese desarrollo se dé. Por ejemplo, recomiendo un libro que lo único que está en castellano solo traducido en Chile, y si no se tiene que leer en inglés, que se llama El ojo del amo, de Matteo Pasquinelli, ¿no? Él te muestra ahí cómo la IA hay que entenderla en una genealogía que nos lleva hasta la primera automatización del trabajo, ¿no? Es decir, la idea de poder, ¿no? Sustituir, ¿no? En la capacidad de control y de elaboración de un trabajo para hacerlo de alguna manera algo así como un elemento automatizado y en las manos, ¿no? de esos propietarios. Y de hecho, cuando uno lee también, por ejemplo, a otro experto en estas cuestiones de tecnología, Cory Doctorow, al respecto de lo que está ocurriendo con la IA, ¿no? Él se mete en detalle en qué ofrecen las grandes empresas para encontrar toda esa inversión masiva que están recibiendo, y lo que están ofreciéndoles es que van a poder despedir a programadores, que van a poder despedir, ¿no? a profesores, que van a poder despedir a toda esa gente que hace cosas que hasta ahora solo podía hacer personas, ¿no? y que salen muy caras, básicamente, ¿no? Entonces, la digitalización de los procesos, yo creo que lo que nos lleva es, sobre todo, a efectivamente generar un nuevo estándar de productividad, de competitividad, ¿no? Una aceleración de los procesos que nunca ha supuesto una reducción del trabajo, sino ese nuevo estándar nos sigue metiendo en el mismo ritmo, ¿no? pero con la obligación de unos nuevos recursos y una pérdida de autonomía en el trabajo, o sea, ser cada vez más dependientes, ¿no? Eso se lleva al extremo, por ejemplo, los trabajadores del capitalismo de plataformas, que viven regidos por un algoritmo, o sea, que tienen que, por ejemplo, un conductor de Amazon permitir que se le midan sus constantes vitales y tener un feed de vídeo permanente cuando va en su furgoneta para que se garantice que no pierde ni un momento en comerse una chocolatina o en ir a hacer pis, ¿no? Eso digamos que es un caso extremo, pero por ejemplo en la universidad, ¿no? Pues por ejemplo ya sabemos que la gente está usando IA para cosas que van a ser problemáticas, para pedir proyectos, por ejemplo, para preparar sus clases. ¿Qué nuevo estándar de productividad genera eso, ¿no? Y particularmente en las instituciones estatales, yo creo que la digitalización, para mí, personalmente, no ha supuesto ni un aumento de la eficiencia ni de la comodidad, sino lo contrario. O sea, yo creo que es muy problemático cuando tienes que pasar por todas esas plataformas digitales, ¿no? porque suelen ser muy farragosas, y además eso ha ido de la mano de acabar con los espacios presenciales de atención o disminuirlos en gran medida, ¿no? Entonces, a mí cuando la gente me dice que es muy cómodo poder hacer un trámite online, yo le digo, pues sería más cómodo poder hacerlo en mi barrio, ¿no? En un sitio donde fuera y me atendieran. Eso sí que sería cómodo, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo empecé en la universidad, había una persona que estaba ahí, que te ayudaba, que te hacías unos trámites, ibas a hacer la matrícula, te indicaba cómo tenías que hacerlo, te preparaba un papel para que lo firmaras. Ahora eso lo tienes que hacer tú solo frente a tu ordenador. Y en el mejor de los casos que funcione, en realidad lo que has hecho es interiorizar horas de trabajo que antes eran horas de trabajo que hacía una persona. Entonces, lo cómodo, lo bueno, ¿no? Para mí es que hay una persona ayudándonos a hacer las cosas, porque yo soy una persona y me gusta tratar con personas. Y además, cuando hay personas, pasan dos cosas, que las cosas van mejor y además, ¿no? Pueden cambiar con más facilidad, porque una persona se resiste, una persona puede cambiar, una persona puede ser tu aliado o aliada, ¿no? Entonces, yo no encuentro ahí un vector de mejoría, ¿no? Y sí que encuentro un vector muy inquietante de automatización de la muerte. Y es que eso no es una inquietud, eso es una realidad. O sea, los bombardeos que hemos visto en Gaza, los bombardeos que estamos viendo en la guerra de Irán, son bombardeos automatizados, con selección automatizada, ¿no? Y mediada algorítmicamente de muchos de sus objetivos. Y eso pues está teniendo efectos muy concretos, por ejemplo, el aumento de las bajas civiles, ¿no? Y eso es lo que interesa fundamentalmente ahí, es donde está el negocio. El negocio no está en que nosotros hagamos tonterías con nuestro ordenador, que también es un parte de un negocio, ¿no? Pero esa es la parte fuerte, ¿no? ¿Y yo Vale. se puedo añadir o no? No. ¿Sí? O sea, porque creo que en la educación es especialmente problemático este tema. O sea, creo que es problemático en todas, pero en la educación especialmente. Y creo que hay un montón de bibliografía ya científica
que habla no solamente para el alumnado, sino para el profesorado, no que no sea producente, sino que es claramente contraproducente, ¿no? Yo, que trabajo con un montón de profes de primaria, de secundaria y de infantil, ¿no? A lo largo del año, muchos, es cada vez más generalizada la utilización de la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con sus programaciones de situaciones de aprendizaje, programaciones anuales y demás. Y hay claramente un descenso en la capacidad creativa del profesorado, hay claramente un descenso en su criterio, que es todavía mucho más importante. De vez en cuando te entregan programaciones que dices, joder, qué bien hecho está esto, ¿no? Qué bien secuenciado, qué tal, ¿no? Y entonces le empiezas a hacer devoluciones, porque hay cosas que ajustar y demás, y no entienden las devoluciones. No las entienden. Pero no porque yo me exprese mal, sino porque han perdido el criterio de comprensión de qué es lo que está ahí detrás, ¿no? Y esto es una cosa muy grave en docencia y en general, ¿no? Para los seres humanos. Hay una pérdida en la diversidad de lo que se elabora, porque en realidad la inteligencia artificial es un mecanismo estadístico. Te responde lo que estadísticamente es más probable que sea esa respuesta. No es que tú le preguntes por la capital de Francia, se vaya a un atlas y diga, ah, París, sino que mira todo lo que tiene que ver con capital de Francia y dice, estadísticamente lo más probable es que la respuesta a esto sea París o sea en 3 puntos. La capital de Francia es, entonces te puede decir París o 3 puntos, que estadísticamente saldrá en muchas frases, ¿no? Pues unos puntos suspensivos hay dentro de esta historia, ¿no? Y esto significa que al final lo que te estás generando es cada vez lo mismo, y cuanto más se alimenta de lo mismo, pues más lo mismo es, ¿no? Y esto tiene unas implicaciones desde el punto de vista militar brutales, porque no se dice aquí está tal persona que me quiero cargar, sino que se dice es más probable que esa persona que me quiero cargar esté aquí, y ya luego tiro la bomba y estará quien esté. Y es muy, muy bestia el asunto, ¿no? Dentro de toda esta historia, ¿no? Y luego, ya no con la IA, pero en general con los temas digitales, otra de las cosas que se observan de forma clarísima es una pérdida en la capacidad de concentración, que en realidad es una pérdida en la capacidad de razonar de forma profunda y potente, ¿no? Así que yo creo que claramente en el ámbito docente es una herramienta que hay que abolir, que no es positiva, desde luego para el alumnado, pero es que para el profesorado tampoco. Y no haces las cosas ni más rápido ni mejor, las haces peor. Vale, vamos a dar paso a 2 preguntas, una que tiene allí Marta y otra aquí que han pedido antes, y con esto cerramos el ciclo porque todavía tenemos que hacer alguna cosilla más por aquí. Hola. Aquí. Yo lo que quería preguntar es, Adrián, aquí. Ah, gracias. No te encontraba. Adrián, bueno, nos hemos ido muy lejos, ¿no? En todo el tema de la educación y tal, estoy completamente de acuerdo porque soy también profesora, completamente de educación y control ambiental, por tanto, cojo tanto la sostenibilidad como la digitalización, como todo lo que está pasando con la IA, estoy completamente de acuerdo. Lo que quería preguntarte es, para las personas de a pie, ¿qué es lo que pueden hacer, ¿no? En contra de esta digitalización? Nada más llegar a casa, porque habrán cosas que se podrán hacer simplemente con hacer una reducción del uso o un borrado, quizá, de cosas. No sé exactamente qué, por lo tanto te dejo la pregunta. Otra. Hola. Un detalle solamente. Quería insistir, ha salido en el tema energético asociado a... pues yo llevo una temporada que es que estoy un poco ya negro con la renaissance nuclear, ¿no? Con el resurgimiento nuclear, que es que no hay un día ni dos que en cualquier medio de comunicación están con eso, ¿no? Ahora voy con la pregunta. ¿Están con esto de los pequeños reactores, los small modular reactor, que es en vez de un problema, pues 25 distribuidos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no deberíamos levantar las alarmas en el movimiento ecologista con el tema este que dimos un poco por ganado de la renacimiento nuclear? Bueno, la respuesta es corta y sencilla. Sí. Sí. O sea que claramente es un tema que, bueno, pues hemos dado en parte por ganado o en parte se nos han ido generando otros frentes, ¿no? Sobre los que hemos puesto las energías que teníamos, ¿no? Y, bueno, pues este es un frente que se nos ha reabierto. Y ahora mismo, dale tú si quieres. No, termina. Surgiendo. Renaciendo, no, bueno, siempre ha estado ahí, lo que pasa que hay personas, como decimos, que lo han abandonado, pero está ahí y está sediento de gente que firme el manifiesto antinuclear que acabamos de sacar, lo
podéis encontrar en la web mía, del Movimiento Ibérico Antinuclear, y que os animamos a todas a participar a saco porque en esto va nuestro futuro. O sea, la energía nuclear, sin desastre absoluto, está ligada con la militarización y está. Sí, y bueno, respecto a tu pregunta, a ver, yo te soy muy sincero, yo soy poco amigo de eso de ¿y qué puedo hacer yo en mi casa? Porque si nos ponemos muy en serio, pues nada. O sea, es decir, no, es que es verdad, ¿no? O sea, hay que decir que esto ha sido un triunfo de la fase neoliberal, ¿no? De darte 3 o 4 píldoras de buena conciencia, ¿no? De decir qué puedes hacer. Que por supuesto que hay cosas que puedes hacer, pues evidentemente, pues si no tienes coche y si haces esto y si haces lo otro y mejor que busques en Google que en ChatGPT, pues bien. Pero vamos, que eso no va a suponer un cambio transformador real, ¿no? Lo que puedes hacer es organizarte para luchar contra eso en el ámbito que consideres o en el que tengas más cerca. Pues si vives en Aragón, pues mira, lo mejor que puedes hacer con este problema es oponerte a la construcción del centro de datos de Aragón. Cuando llegues a tu casa, te empiezas a oponer a la construcción del centro de datos de Aragón, ¿no? Y aún así es un problema, digamos, muy grave, porque lo que estamos viendo eso es una infraestructura mundial, ¿no? Es difícil tener datos específicos. Me hablabas de lo de las emisiones, a mí no me gusta hacer de Nostradamus, pero digamos que lo que había proyectado, ¿no? Era que antes de la pandemia ya el sector de la información y de la telecomunicación tenía un impacto equivalente al de toda la aviación mundial y que para el 2040 tendría un impacto equivalente al de todo el transporte mundial. Eso es antes de la IA, ¿no? Todo el sector de la información y la telecomunicación, ¿no? Es difícil saber hasta dónde sí, hasta dónde no, qué llegarán, qué pasará, qué no. Yo no te puedo dar ese dato porque no lo tengo, ¿no? Pero... Hombre, comer una escuela no va a emitir como toda la aviación mundial, evidentemente, ¿no? Hombre, claro, pero ¿qué estabas, o sea, tú estabas midiendo los impactos de todos los centros de datos, dónde se estaba conectando el tema de la producción? Claro. Bueno, yo te puedo compartir los artículos que yo tengo, si quieres, ¿no? Que son los que con los estamos manejando. En todo caso, también vamos a reeditar este libro de Contra la doctrina del SOT digital y justamente ahí hemos hecho una reactualización de todo esto, ¿no? En relación de impacto de centros de datos, de minería extractivista, particularmente mi artículo va sobre la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, o sea, creo que hay bastante consenso. Ana Valdivia, por ejemplo, es una investigadora a la que te puedo remitir. Hay una tesis doctoral que se ha dirigido en la Autónoma de Madrid de Lucía Ortiz de Zárate, también sobre los impactos metabólicos de la inteligencia artificial, y hay un consenso de que, bueno, estos datos, si quieres acceder a ellos, son de la Agencia Internacional de la Energía, ¿eh? Todos los que yo he traído son públicos, o sea, han hecho un monográfico sobre la cuestión de centros de datos y esa medida de emisiones está ahí, sacada, ¿no? Actual ahora mismo. O sea, que los centros de datos emiten como el Estado español, eso es un dato establecido ahora mismo por la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Entonces, bueno, no sé, podemos hacer un intercambio de datos, pero yo creo que es relativamente sólida, vamos, ese nivel de impacto. Vale, sé que muchas nos vamos a quedar con ganas de hacer un montón de preguntas, lo siento muchísimo porque sé que yo misma también haría un montón. Solamente quiero dar 3 avisos, a ver si me acuerdo los 3, y no os mováis porque todavía queda una parte pequeña para terminar esta sesión. Los avisos son mañana, empezamos a las 10 de la mañana, rogamos puntualidad, por favor, porque si no se nos va el programa. La siguiente es que ya veis, algunos os han regañado en el centro por el tema de comer dentro, no se puede comer. Entonces, si traéis algo para yo que es una mandarina, un plátano, por favor, en la calle. Y el tercero es, como de estos días, como el resto de los días, hay algunos talleres en los que sabéis que estáis en lista de espera, realmente ha fallado gente, no creemos que vaya a haber problema, pero siempre, si no es el taller al que os habéis inscrito, esperar a que entre todo el mundo y si hay sitio, entráis, que yo creo que es la dinámica que estamos haciendo, o sea que funciona bien. Por nuestra parte, muchísimas gracias y ya os dejo por aquí con una persona muy curiosa. Bueno, para quien no me conocéis todavía, soy Alberto y vengo a tocar las pelotas en diversos momentos de las jornadas y otras cosas que no sean las pelotas. Entonces, voy proponiendo pequeños juegos que están relacionados con cada una de las charlas de hoy y lo que pacté con estos dos genios, que para los que pido ya el aplauso para no dárselo después que me voy a enrollar, por favor. Gracias.
La acción que quiero proponer ahora, el juego que quiero proponer ahora es un juego que, si bien a lo mejor no es algo excesivamente efectivo a la hora de aplicar pues, todo esto que hemos pensado a nuestras microacciones cotidianas, por lo menos va a ser metafórico y nos va a dar que pensar. Así que, por favor, todo el mundo, si puede sacar su móvil y subirlo en alto. A ver si hay alguien que no lleva el móvil encima. Yo. ¡Qué imagen! Que salga esto, por favor, en las grabaciones. ¡Qué guapo! Ok. ¿Lo apagamos? Venga, vamos a apagarlo. Sí, vamos a apagarlo. Vamos a apagar el móvil. A veces no sabemos cómo apagar el móvil, ¿verdad? Porque nunca lo apagamos. Yo descubrí después de muchísimo tiempo que se hacía el mío ahora. Cada vez es más difícil apagar el móvil. A la vez el botón de volumen arriba y el de bloqueo durante 3 segundos. Y entonces ya me dice, ¿reiniciar? ¿O apagar? Venga, a apagar. Ok, apagar. Vale. No se deja apagar. Una vez apagados... No les preguntes eso, que mejor que no. Una vez apagados, la invitación es la siguiente. Pensad ahora mismo en una palabra que describa el momento presente, cómo te sientes o qué necesitas. Una palabra. La primera que te venga, ¿eh? No le des muchas vueltas. ¿Vale? Deberíamos tener ya la palabra. Es fácil de pensar una sola palabra. ¿De acuerdo? Van a ser ahora cuando salgamos las 9 menos cuarto, las 8:45. Entonces, ¿cómo va a ser la ordenada salida desde esta sala? Afuera hay 2 mesas que tienen un montón de sobres que tienen dentro un papel en blanco. Y hay algunos bolis, algunos lápices. Entonces la invitación es, tomas un sobre, apuntas en el papel 20:45 y tu palabra. Lo vuelves a meter al sobre y metes el móvil en el sobre. Y te lo guardas. Hecho esto, desde aquí hasta el final de estas jornadas mañana a mediodía, si necesitas el móvil, tienes que sacar tu sobre, abrirlo, sacar el móvil, encenderlo, darle el uso que requiera el momento, volver a apagarlo, volverlo a meter en el sobre y volvértelo a guardar. Entre medias también puedes sacar la hojita, volver a apuntar la hora y la palabra de cómo te has sentido, qué necesitas o algo que describa ese momento presente. Es un juego colectivo que es por supuesto una propuesta y que pues cada cual puede hacer o no hacer o como queráis. Pero creo que puede ser una experiencia muy interesante donde realmente vivenciar cómo me siento cuando sí emprendo una microacción dentro de mi vida que parece una tontería pero en realidad es súper radical. Y luego el sobre os lo podéis quedar y seguir haciéndola, si os mola, toda vuestra vida. Es genial. O sea, es sostenible, además. Entonces, esta es la invitación al juego. ¿Sí? Yo voy a estar por ahí por si quedan algunas dudas y estaré presente, que sé que hay muchas normas y un poco complejo, pero básicamente salir, apuntar hora y palabra y meter el móvil y ya está. Si se queda ahí, pues mejor. No hace falta ni sacarlo. Hasta mañana.